Hola, bendiciones. Le damos la bienvenida a la Escuela REMA de Capacitación y Entrenamiento para Líderes. Antes de comenzar el presente estudio y darle la bienvenida, les recomiendo que en cada clase y a través de cada clase vayan pidiéndole al Espíritu Santo que les traiga revelación de cada palabra que vamos a ir compartiendo. Y esto es importante porque la palabra de Dios, si bien es clara, debido a diversas circunstancias que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, eh, hicieron que las personas vivan cegadas a la verdad, para que vivan en tinieblas, confundidos, tomando malas decisiones y generando sufrimiento y dolor, no solo para sí mismos, sino también para terceros. Por medio de este estudio vamos a ir revelando todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder romper esos engaños, esas ataduras y esas trabas que hacen que nosotros como seres humanos nos alejemos de la luz y la verdad. Me presento, mi nombre es Gerardo y este estudio también es una buena excusa para fortalecer el vínculo entre familiares, para fortalecer el vínculo dentro de la iglesia. Si no lo hay, para crearlo, es una buena excusa ya que es de mucha bendición, no solo por el material, no solo por la información que vamos a recibir, sino porque nos revela de que estamos en una lucha, en una guerra, de la cual todos formamos parte y somos todos del mismo bando. Antes de comenzar, te voy a compartir una palabra, un mensaje del Padre para tu vida que está en Isaías 55. Y la palabra de Dios nos dice: Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen, y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. He aquí, yo le he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y comandante de los pueblos. He aquí, llamarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Por causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente, con alegría saldrán y en paz se irán. Los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga el mirto. Antes de comenzar el estudio, te voy a compartir una palabra para tu vida que está en Isaías 55, y dice la palabra de Dios: Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme atentamente y coman del bien, y su alma se deleitará con manjares. Inclinen sus oídos y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. He aquí, yo lo he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y comandante de los pueblos. He aquí, llamarás a naciones que no conocías, y naciones que no conocían a ti correrán hacia ti. Por causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos que la tierra, así mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ciertamente con alegría saldrán y en paz se irán. Los montes y las colinas irrumpirán en cánticos delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga el mirto. Esto servirá de renombre al Señor y de señal eterna que nunca será borrada. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase 1 que se titula Estamos en guerra. Y vamos a leer una palabra que se encuentra en Deuteronomio 20, que nos ubica en un contexto de guerra justamente y nos presenta una exhortación y una proclamación acerca de los que van a la guerra. Vendrían a ser leyes sobre la guerra, ahora lo vamos a ver por qué, instrucciones para la guerra, preparación espiritual y práctica para el ejército. Primero, ¿por qué hablamos de guerra? Eh, Después de compartir esta palabra lo vamos a comprender mejor, pero como ya he mencionado antes, estamos en una guerra. Y nuestra guerra, como dice la palabra, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra hombres, no es contra sistemas de este mundo en forma carnal, no es con nuestra fuerza, sino que es una guerra espiritual. Ahora, a lo largo de estos estudios vamos a ver eh, quién es nuestro enemigo, cómo se comporta, cómo nos ataca y qué partes de nuestro ser son las que atacan para que podamos estar bien armados y equipados. La palabra en Deuteronomio 20 nos dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Atención acá porque el primero que se pone de pie es el sacerdote y habla al pueblo y dice la palabra. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. El versículo 5, los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. En las guerras en que Israel se comprometía conforme a la voluntad de Dios, ellos podían estar seguros de que tenían la victoria asegurada, podían esperar la ayuda divina. El Señor sería su única confianza. No podían confiar en ellos mismos ni en sus propias fuerzas. Este aspecto marca el tipo de la guerra del cristiano. Nosotros no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que Dios es quien a través de nuestras debilidades se fortalece, como dice la palabra. Quienes no están dispuestos a pelear deben ser despedidos, como vimos recién. Y esto no es un simple capricho, sino que es un requisito muy importante, teniendo en cuenta la palabra en Deuteronomio 20, sobre todo los versículos del 5 al 8. La indisposición puede surgir de alguna circunstancia interna o externa del hombre. Dios, esto es algo muy importante, Dios no quiere ser
y no debe ser servido por hombres obligados que no tienen la disposición de hacerlo, porque la indisposición de uno puede contagiarse a los demás. En Salmo 110:3 nos dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Al correr la carrera cristiana y pelear la buena batalla de la fe, tenemos que dejar de lado todo lo que nos impida ofrecernos. Si la falta de voluntad de un hombre surge de la debilidad y el miedo, tendrá que devolverse de la guerra, como nos decía la palabra. Y la razón que nos da el Señor es que no sea que apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. Es decir, un solo elemento de un ejército que esté débil o que tenga miedo y va a la batalla, puede contagiar esa debilidad, ese miedo a los demás. Considerando todo lo que dijimos anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que despedir de ir a la guerra a quienes no están completamente dispuestos o todavía no están preparados, no significa que de esta manera los estamos excluyendo o los estamos discriminando, sino más bien estamos cuidando tanto de ellos como de los demás. Entonces lo primero que debemos hacer antes de ir a la guerra es pasar por una especie de filtro, mediante el cual vamos a conocer si nos encontramos aptos para ir al frente de la batalla. Una vez que estemos en las condiciones necesarias, vamos a pasar a ser milicia y a militar, el ejército del Señor. La palabra militar viene del latín militaris, que significa perteneciente al soldado o a la guerra, y deriva del latín militis, que significa miles. Entonces militar se refiere al soldado literalmente, servir como soldado y formar parte de un ejército. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El soldado de milicia del reino de Dios es un individuo que se ha alistado voluntariamente a las Fuerzas Armadas Celestiales y que recibe entrenamiento extremo para desempeñar cualquier tarea en la guerra espiritual. Algo que hay que aclarar es que como cristianos muchas veces se ha instalado un pensamiento de que el profeta hace trabajo de profeta, el maestro de la palabra hace trabajo de maestro de la palabra, el que predica, predica, y el que evangeliza, evangeliza, por así decirlo de una manera. El pastor hace lo suyo en forma separada. Sin embargo, acá nos está hablando de que nosotros tenemos que estar preparados para toda tarea en la guerra espiritual. Cuando nacemos, esto es algo que sucede, nuestro espíritu es alejado del Padre a causa de la semilla de pecado que viene en nosotros, y el alma, donde se encuentran las emociones y los sentimientos, toma el lugar del espíritu, controlando todo nuestro ser, en lugar de cómo debiera ser el espíritu. Debería ser guiado por el Espíritu de Dios y tomar control de nuestras emociones. Esta misma alma es moldeada al sistema babilónico y satánico de este tiempo, ya que es la única forma de que los demonios pueden controlar la mente, las emociones y la voluntad. Mas cuando venimos a ser soldados del ejército de Dios, tenemos que someter nuestras vidas completamente al Señor, dejando que el Espíritu Santo tome el control del alma y la subyugue y nuestra mente y voluntad y emociones sean controladas por el Espíritu Santo. El alma puede ser dividida en tres partes. Tenemos la mente, la voluntad y las emociones. La mente es ese lugar donde los demonios están atacando diariamente, porque es el lugar donde ocurre nuestra verdadera batalla. Los demonios saben que al distorsionar nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de ver las cosas y la actitud que tenemos hacia lo que nos rodea. Un dato a tener en cuenta: los demonios nunca hablan en tercera persona. Siempre nos van a hablar en primera persona para que el que escucha crea que es él mismo el que está hablando. Para que creamos que esos pensamientos que vienen a nuestra mente son nuestros y tomemos malas decisiones, y a la vez esto traiga frustración a nuestras vidas, como por ejemplo cuando decimos no quiero vivir más, la vida no tiene sentido, abandonar proyectos, preguntarse ¿será verdad que Dios me ama? O frases como estoy solo, nadie me quiere. Son frases que evidencian que hay un ataque satánico en la mente de la persona. Son voces que hablan a la persona
y que la persona cree que son propias, pero no lo son. Mas cuando nuestra mente es guiada por el poder del Espíritu Santo, nuestros pensamientos cambian, empiezan a ser positivos, de bienestar, y la voluntad de Dios comienza a ser visible en todo lo que nos rodea. Nuestra mente, esto es algo muy importante, nuestra mente solamente es conocida a la perfección por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo, dice la palabra, puede escudriñar el corazón del hombre, la mente del hombre. El enemigo no nos conoce completamente, pero sí puede ver nuestras actitudes y nuestras reacciones a ciertas situaciones. Es de esa manera que el enemigo crea estrategias para atacarnos de acuerdo a lo que ve que reaccionamos de mala manera o tenemos reacciones negativas. Si dejamos que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, será prácticamente imposible para el enemigo manipularnos y engañarnos. Jeremías 17:10 nos enseña: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Salmos 94:11, la palabra nos dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Isaías 26:3, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a hablar de la mente. Dentro de la mente también encontramos áreas que podemos dividir en 3 también, y que tienen que ser renovadas, sanadas, controladas y subyugadas por el Espíritu Santo. Estas son el área consciente, la subconsciente y la inconsciente. Efesios 4:23 nos dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por lo tanto, tenemos que renovar completamente nuestra mente. Y estas áreas que les he mencionado son la consciente, la subconsciente y la inconsciente. La parte consciente es la parte que se encarga de percibir la realidad y hacernos saber lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que percibimos en tiempo real a través de los sentidos físicos y espirituales. La parte subconsciente es un conjunto de procesos mentales, los que no percibimos conscientemente, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en la manera de actuar o en nuestro carácter. Es la parte de la mente que se encarga de conocer, de asimilar las cosas que hemos sabido, pero que temporalmente hemos olvidado en el consciente. La parte inconsciente es la parte más profunda y grande de la mente, en donde se almacenan todos nuestros pensamientos y las imágenes que olvida el consciente. No podemos tener acceso a esta zona de la mente de manera consciente, y aquí se guardan los deseos, los instintos y los recuerdos reprimidos. Nuestra mente viene a ser renovada cuando entramos en pacto con Dios y su ley viene a ser grabada en nuestros corazones. Así traemos la mente de Cristo a nosotros. Esto es mediante lectura, meditación y práctica de la palabra, y por supuesto también la comunión con el Espíritu Santo. Esta última, la comunión con el Espíritu Santo, es muy importante porque es la que nos va quitando las impurezas que ensucian todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y la palabra nos arroja luz acerca de esto en 1 de Tito capítulo 1, versículo 15 y en los siguientes versículos. En Tito 1, 15, todas las cosas son puras para los puros, dice la palabra, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta palabra nos viene a revelar que la mente es como un filtro a través del cual pasa todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor y de acuerdo al tipo de mente que poseamos, decidimos qué es lo que sentimos o cómo reaccionamos. Por ejemplo, una persona con una mente de pobreza y de escasez solo ve lo que le falta, lo que no ha alcanzado, ve imposible mejorar su situación porque no tiene los recursos, por así decirlo, porque no tiene los contactos, porque nació pobre y morirá pobre. Pero la persona con una mente de reino ve oportunidades de emprender, ve oportunidades de que todo es posible. Si no ha alcanzado algo, sigue adelante porque sabe que ese proceso o esa frustración del momento lo ha llevado a un crecimiento y que en algún momento va a tener lo que anhela. De que todo es posible, conociendo que el creador de todas las cosas es su proveedor y descansa en perfecta paz. Otro ejemplo puede ser una persona que acaba de ser rechazada en un puesto de trabajo y lo interpreta como una derrota personal y para esa persona es el fin. Sin embargo, otra persona, vamos a decir un cristiano con una mentalidad de reino, sabe que él o ella es creación de Dios
y que el Señor nos va perfeccionando día tras día, que el Señor es nuestro proveedor y que esa perfección que hace Él en nuestra vida va a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios 4:13. Por lo tanto, si un día nos rechazan, lo podemos tomar como una excelente oportunidad de seguir creciendo, mejorando y perfeccionándonos. Y por último, 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo nos da la tranquilidad de saber que si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios. Otra de las partes del alma es la voluntad. Esta área es la que nos permite tomar decisiones y Dios no interfiere en ella. Aquí es donde se encuentra el libre albedrío, es decir, el poder para decidir entre lo bueno y lo malo. Segunda de Corintios 8:12 nos dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Todo soldado del reino tiene que someter su propia voluntad a la voluntad del Señor. Eso implica un cambio total y radical para Dios. Y esto solo se logra al disciplinar nuestra alma al espíritu y dejar que ejerza su dominio totalmente en nosotros. En Lucas 11:2 dice la palabra, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. Oremos siempre como Jesús enseñó a sus discípulos, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. El otro área del alma de que vamos a hablar son las emociones, que son las manifestaciones exteriores, tanto de la mente como de la voluntad, y es el área más sensible del alma, ya que de acuerdo a lo que percibimos del exterior y decidimos en nuestra mente, sentimos. Segunda de Corintios 11:3 nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En este relato la palabra nos cuenta cómo a través de los sentidos, Eva fue motivada en el área emocional por Satanás a pecar contra Dios. Y así como en este tiempo hoy en día hace lo mismo con las personas, y entre ellos estamos los cristianos, por esta razón, para ser un soldado efectivo en el reino de Dios, tenemos que controlar nuestras emociones. No podemos ceder a ellas. Analicemos esto. Dios es un Dios de amor, eso lo sabemos, pero no es un Dios sentimental, no es un Dios que se deja gobernar por sus emociones. Dios es amor verdadero y el amor verdadero se puede manifestar tanto como un amor afectuoso, pero también como corrección. Y esta última manifestación del amor es la que a veces nos cuesta a las personas recibirla de buena manera. A toda persona le gusta ser amada con muestra de afecto, pero no todos ven con buenos ojos el ser corregido o confrontado. No olvidemos que el rey Saúl, por ser sentimental, perdió su reinado, ya que sus emociones provocaron que traicionara la voluntad de Dios por seguir la voluntad del pueblo. Esta palabra la van a poder encontrar en 1 Samuel 15. El Señor está buscando personas obedientes por encima de lo que sienten o desean, personas que son las únicas que están capacitadas para hacer guerra espiritual y establecer el reino de Dios en la tierra. Volvemos a la idea de que estamos en guerra y si decidimos voluntariamente pelear, antes de ir a la guerra hay principios que un soldado de Dios debe conocer y que estos los vamos a tratar en la clase siguiente. Pero antes de conocer estos principios, primero tenemos que saber qué es un principio. Un principio es una ley o regla que se cumple o que debe seguirse con cierto propósito o para alcanzar un fin determinado. Las leyes naturales son ejemplos de principios físicos, en matemáticas, en algoritmia y otros campos también existen principios necesarios que se cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos. Otra manera de concebir los principios es como un reflejo de las características esenciales de un sistema. Los usuarios o investigadores asumen estas características y estas series de pasos sin los cuales no es posible trabajar o comprender o usar dicho sistema. Entonces, si queremos obtener el resultado deseado, tenemos que cumplir esos principios. No hay otros. No hay otra manera. Etimológicamente, principio deriva del latín principium, que significa comienzo, primera parte, parte principal. A su vez deriva de prim, de primero, en primer lugar, y también se relaciona con el latín cap,
que significa tomar o agarrar, por lo que literalmente principium significaría lo que se toma en primer lugar. Se le puede llamar principio a los valores morales de una persona o grupo. El principio actúa como un orientador de la acción. Si querés alcanzar un objetivo, tenés que hacer esto y esto. Entonces, volvemos a la idea de que estamos en una guerra. Decidimos voluntariamente prepararnos para esta guerra y por eso es que hoy has tomado esta decisión de alcanzar sabiduría, de llegar a cierta revelación para que el Padre te pueda equipar para poder hacer guerra espiritual. Como dijimos antes, no cualquiera puede hacer la guerra espiritual. Si bien todos los cristianos estamos llamados a hacer guerra espiritual, no todos están preparados, pero todos pueden prepararse. Esa es la buena noticia. Por eso en la clase que viene vamos a hablar de los principios que todo soldado del reino de Dios tiene que conocer para hacer guerra espiritual. Espero que esta palabra los haya bendecido. Los espero para la clase siguiente y los bendigo, que tengan una buena y bendecida semana.